Rafael, muchas gracias por tu introducción. Buenos días a todos. He de confesaros que es la primera vez que estoy en un encuentro de actuarios. Las primeras veces siempre se recuerdan con mucho cariño, o sea que estoy muy contento de estar aquí. Gracias de verdad por la invitación, Javier, Fernando, a todo el instituto. Para mí es genial estar aquí compartiendo un poco nuestra visión como auditores internos, pero también es que además estoy aprendiendo mucho y me estoy dando cuenta de que los retos que afrontamos como profesión los actuarios y los auditores internos son francamente similares, ¿no? Como iré comentando en la presentación. En la presentación hay muchas cosas que tenemos en común, lo cual creo que es bueno y creo que es una señal de que tenemos que tratar de apoyarnos los unos en los otros, ¿no? Voy a hablar fundamentalmente, como anticipaba Rafael, perdón, en la presentación, del modelo de las tres líneas de defensa, del que se ha hablado mucho durante esta jornada y entiendo que se seguirá hablando, pero me gustaría daros un poco de contexto porque, como comentó Fernando, este modelo nace en el Instituto de Auditores Internos. En realidad, el órgano que crea este modelo es la Confederación Europea de Institutos de Auditores Internos, que es un organismo que hemos creado los institutos de auditores internos nacionales para fundamentalmente hacer lobby frente a la Unión Europea y frente a supervisores. Entonces, a finales de la década pasada, este organismo se encontraba con el problema de que cuesta mucho explicar el sistema de control interno a gente que no está familiarizada con el mismo, ¿no? Entonces, por lo visto, una persona del grupo de trabajo que trabaja en esto era un gran aficionado al rugby. Yo no entiendo mucho de rugby, pero por lo visto el tema de las líneas de defensa en el rugby es algo que se lleva mucho y se les ocurrió, oye, ¿por qué no ordenamos todo el sistema de control interno de una organización en líneas de defensa, ¿no? Entonces, a partir de aquí nace este modelo, que yo creo sinceramente que es una de las herramientas más poderosas, con sus limitaciones y sus dificultades de las organizaciones, pero a todo el mundo que le explicas el modelo de las tres líneas de defensa, todos lo entienden clarísimamente. Es verdad que luego puede tener sus especificidades, pero queda muy claro la función que tiene que seguir cada una de las áreas de la organización. La prueba es que los supervisores y reguladores pues han asumido este modelo, no solo en el sector asegurador, sino también en el sector financiero y en general en todos los sectores, ¿no? Por lo tanto, creo que tenemos una herramienta muy buena. Es una herramienta que está en evolución. Esto es algo, además lo ha anticipado Fernando. En el Instituto de Auditores Internos, hace 3 o 4 años pusimos en marcha una iniciativa que se llama la Fábrica de Pensamiento. Es un think tank en materia de auditoría interna, gobierno corporativo y gestión de riesgos, ¿no? Y a través de este think tank pues creamos muchos documentos, ¿no? Uno de los primeros documentos que lanzamos fue el papel de auditoría interna en Solvencia II. De hecho, a raíz de ese documento creamos un observatorio del sector asegurador, que además tenemos a Óscar, un componente del grupo que está por aquí, y periódicamente, que prácticamente una vez al año, lanzamos un documento. En este primer documento que lanzamos en 2013 sobre el papel de auditoría interna, presentábamos una adaptación del modelo de las tres líneas de defensa al sector asegurador. Y como anticipaba Fernando, la función actuarial la situábamos entre la primera y la segunda línea de defensa, tras muchos debates en el grupo de trabajo. Es verdad que en los últimos días he estado hablando con gente del observatorio y parece que coincidimos con vosotros y con lo que dice esta guía de autorregulación, que lo natural es que la función actuarial se localice en la segunda línea de defensa, ¿no? Os digo que este modelo está en constante evolución porque, por ejemplo, este gráfico tiene alguna diferencia con respecto al gráfico anterior. Uno de ellos es, como os digo, que la función actuarial está puramente en segunda línea de defensa, y también hemos tirado una línea de reporte hacia el Consejo de Administración, que, como he visto, también es uno de los temas importantes para vosotros, ¿no? Como os digo, los retos son muy similares, ¿no? Porque nosotros también, como auditores internos, encontramos que hay veces que las líneas de defensa no están muy definidas. A nosotros nos pasa por ejemplo, con cumplimiento, con gestión de riesgos, ¿no? En sectores que a lo mejor no son el asegurador, pero sí en otros sectores menos regulados, ¿no? Y entonces vivimos en el mundo de las salvaguardas, ¿no? O sea, si el auditor interno asume funciones que se exceden un poco del alcance de auditoría interna, como funciones de gestión de riesgo o de compliance, pues siempre tiene que tomar las salvaguardas oportunas, que por lo que veo es algo que vosotros también hacéis mucho en temas, en la interacción con gestión de riesgos, ¿no? En fin, entonces, como os digo, creo que hay
hay muchas líneas muy similares, ¿no? Para centrarnos un poco más en el papel del auditor interno, sí que quiero comentaros eso también, a qué desafíos nos enfrentamos fundamentalmente. Uno también es muy parecido al vuestro, es la independencia. Los auditores internos tenemos la obsesión por la independencia. Nosotros siempre planteamos que para tener una independencia dentro de la organización tienes que tener una ubicación adecuada en el organigrama. Entonces nuestra propuesta es que dependamos directamente del Consejo a través de su comisión de auditoría, pero que también tengamos una dependencia jerárquica del máximo ejecutivo de la organización. Porque como auditoría interna es muy importante que nosotros estemos también cerca del negocio. Entonces tienes que buscar ese equilibrio entre tener la independencia y objetividad suficiente para proporcionar aseguramiento y evaluación de todas las funciones, pero por otro lado tienes que estar cerca del negocio, y si no estás cerca del negocio no te vas a enterar de qué pasa. Y esto en ocasiones vemos que efectivamente si la independencia es muy excesiva, pues puedes llegar a perderte cosas de las que están pasando. Precisamente ayer por la tarde, supongo que estaréis ya al tanto, leía un informe, el informe de primavera, creo que se llama, de los supervisores de la Mitenesma, EIOPA y la EVA, el informe de riesgos de primavera, y hablaba, por ejemplo, en el sector seguro se hablaba del ciberriesgo, ¿no? Como es algo muy novedoso, que vosotros estaréis mucho más al tanto que yo de este tema, pero que al no haber datos históricos, pues presenta muchísimos retos, ¿no? Entonces nuestro reto como auditores internos también es estar muy cerca de esas cosas y tratar de anticiparnos, y muchas veces no es fácil si no estamos cerca del negocio, porque el auditor interno trata de ser también un asesor de confianza de la dirección y del consejo, ¿no? Otro reto, perdonad, es que me llama mucho. Hablabais de la retribución del actuario, ¿no? Cómo los sistemas de retribución, si están muy ligados a los objetivos de la organización, pues pueden poner un poco en tela de juicio esa independencia. Nosotros estamos ahora mismo absolutamente con ese mismo debate. De hecho, dentro del think tank, la fábrica de pensamiento del que os hablaba, hemos montado un documento en un grupo de trabajo que está directamente tratando el tema de retribución para los auditores internos, que esperamos tenerlo listo en 2 o 3 meses. Que, por cierto, os animo a que entréis en nuestra página web, porque todos los documentos de nuestra fábrica de pensamiento están en abierto. O sea que seguramente hay muchas cosas en las que os vais a ver identificados y creo que podrán resultar de utilidad. En cuanto a la labor de supervisión del auditor interno, que ya se ha hablado bastante aquí, bueno, obviamente tenemos la misión de comprobar la adecuación y eficacia del sistema de control interno y otros componentes del sistema de gobierno, y por tanto pues evaluar las funciones de gestión de riesgos, de cumplimiento y la función actuarial también. En los documentos, en todas las investigaciones que hemos hecho, a nosotros nos gustan mucho los abanicos. Para todo hacemos abanicos. Esto es el abanico de las actividades de auditoría interna en Solvencia II. Con este gráfico, que siempre es como muy visual, lo que tratamos de marcar, supongo que no veis absolutamente nada, ya casi no lo veo ni yo, pero bueno, entiendo que os pasará la documentación. Lo que tratamos de marcar es qué actividades puede hacer el auditor interno, puede y debe hacer el auditor interno de hecho, cuáles puede hacer pero con determinadas salvaguardas, como os comentaba anteriormente, y cuáles no debería hacer en ningún caso. No voy a entrar en detalle porque soy consciente de que vamos justos de tiempo, pero bueno, entre las actividades que debemos hacer como auditores internos está, pues, por ejemplo, evaluar el proceso de diseño e implementación de modelos internos, evaluar el sistema de gobierno, evaluar el sistema de gestión de riesgos, la función de riesgos, la función de compliance, la función actuarial, evaluar el proceso de ORSA, ¿no? Todo lo que consiste en evaluación. En la parte amarilla tenemos cosas que debemos hacer pero con salvaguardas. Nosotros, de hecho, las salvaguardas que utilizamos, y algunas se han mencionado aquí también, por ejemplo, que la comisión de auditoría esté informada y acepte ese tipo de trabajos antes de que se realicen, o que la misma persona que hace un trabajo luego no sea la que supervisa ese trabajo, ¿no? Cosas muy similares. Y en este caso, por ejemplo, incluimos asesorar a la dirección y otros órganos de gobierno sobre aspectos relacionados con Solvencia II. Y luego la parte roja, están cosas que el auditor interno nunca debería hacer, como diseñar, aprobar o implementar políticas, modelos, informes y cálculos de Solvencia II, o preparar, aprobar y documentar el ORSA, ¿no? Que esto se relaciona mucho con lo que decía antes Fernando, que el que revisa y coordina no debe ser el que haga, ¿no? Pues un poco lo que también asumís vosotros. Ya concretamente, en relación con la función actuarial,
Bueno, el reglamento en el artículo 47 define las funciones, que obviamente no voy a decir porque os las sabéis muchísimo mejor que yo. También marca que bueno, tienen que ser personas, se comentaba, con conocimientos suficientes de matemática actuarial y financiera. De hecho, una de las preguntas de la mesa redonda iba si podría hacer la función actuarial alguien que no sea un actuario. Para mí eso sería como ciencia ficción. ¿Cómo puede hacer la función actuarial alguien que no sea actuario con el trabajo tan complejo que tenéis, ¿no? Pero bueno, está bien saber que está encima de la mesa. Y en cuanto a las funciones concretas que nosotros entendemos que el auditor interno debe hacer en relación a la función actuarial, las voy a listar rápidamente. Que exista la función y que se recoge las estructuras de la entidad, eso será una de las cosas que verifiquemos. Que se dispone de una política que le asigna responsabilidades y obligaciones en materia de riesgos y recoge las líneas de reporte y comunicaciones al Consejo. Obviamente que cumple con las tareas asignadas por la normativa, que documenta su funcionamiento y responsabilidades, que reporta, y de ahí tirábamos la línea en el gráfico de las 3 líneas de defensa, que reporta al Consejo de Administración en al menos los 3 informes obligatorios de reaseguro, suscripción y provisiones técnicas. Esto, como os decía, no estaba originalmente en el modelo de las 3 líneas de defensa que hicimos para el sector asegurador. Que los informes recogen el contenido mínimo que establece la norma, y verificaremos también que la documentación soporte que verifique el alcance en calidad de datos llevado a cabo por la función actuarial. Bueno, esto es básicamente las cosas que hace auditoría interna, pero yo, ya os digo, por terminar y por ser breve, quería terminar con un mensaje que me parece crítico y que también se ha dicho aquí, lo ha comentado Carlos Hormigos, la importancia de evitar solapamientos, de que no haya duplicidades en los trabajos. Todas las funciones de aseguramiento pueden llegar a tener solapamientos y eso tenemos que tratar de evitarlo por ser eficientes y sobre todo porque nuestro trabajo sea mejor entendido por la organización. Para eso es importante que haya unas líneas de comunicación fluidas y eficientes. Nosotros, y hemos sacado algún documento al respecto, propugnamos también que exista un mapa de aseguramiento en las organizaciones, es decir, que alguien dentro de la organización se preocupe de listar todos los procesos o todos los riesgos, ver los controles que hay sobre esos riesgos y procesos y quién proporciona aseguramiento sobre esos procesos o esos riesgos, y eso con una tabla relativamente sencilla se puede cubrir. Eso es algo que muchas organizaciones están haciendo y nos parece una herramienta fundamental, sobre todo para eso, para evitar que haya solapamientos y que la comunicación sea más fluida. Y también muchas veces, supongo que a vosotros os pasará lo mismo, cuando hablamos con consejos de administración o con miembros de comisiones de auditoría, nos damos cuenta de que ellos quieren aseguramiento y quizás les preocupa poco de dónde viene. Ellos lo que quieren es saber que las cosas se hacen bien y además entender lo que se está haciendo. Por lo tanto, un lenguaje común, un lenguaje sencillo que los consejos entiendan también es fundamental, y por eso esa es otra de las razones por las que entiendo que debemos alinearnos. Por mi parte, eso es todo lo que quería comentar. Si no hay ninguna pregunta, nada, muchas gracias por vuestra atención y a vuestra disposición.